Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Club de Auditores. Como siempre, un gusto tenerles a todos ustedes en plataforma cuando presentamos la sexta, sesión de este curso virtual de auditoría financiera basada en riesgos. En plataforma, por supuesto, nuevamente nos acompaña el doctor Luis Hidalgo para la sesión del día de hoy, a quien damos la más cordial bienvenida y, por supuesto, agradecemos en el nombre del Club de Auditores, disculpen, se encuentre nuevamente con nosotros. Doctor Luis, muy buenas noches, bienvenido nuevamente a esta su casa. Sin más preámbulos, le dejo los micrófonos y las pantallas para poder iniciar. Adelante. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo están? Muy buenas noches al Club de Auditores. Agradecerles su gentileza nuevamente por, ¿no?, este evento, que ya creo que está en la penúltima clase, ya nos quedan dos, que será la próxima semana, ¿no? Bueno, la idea es nuevamente haberles brindado todo lo concerniente al tema de auditoría, no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico, ¿no? Espero que les esté gustando. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, a veces un poco complicado, ya, ¿por qué complicado? Porque eh, ciertos auditores a veces le tienen bastante, no miedo, sino respeto, ¿no?, un buen respeto al, al hacer el trabajo de auditoría de inventarios. El día de hoy le voy a enseñar técnicas, algunos temas importantes de cómo se tienen que valorizar en función al SQA, que significa la calidad respecto al trabajo de auditoría, respecto a los inventarios, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a poder ver la presentación, ¿no? Voy a proyectar la misma. Bueno, el objetivo es ver, dar respuesta sobre las pruebas sustantivas a las aseveraciones o respuestas relevantes que uno le tiene que dar. Nuevamente ver la naturaleza, alcance y oportunidad y alcance de los procedimientos que uno tiene que ejecutar en el proceso de la auditoría. ¿Ya? Acá es muy importante tener en consideración que las existencias, y por definición, ¿de acuerdo?, son activos que tienen que estar para el proceso de producción, para el consumo o para la realización, para la realización de la venta, ¿ya? Para la realización de la venta y que generen un valor, ¿ya? En ciertas ocasiones, cuando uno ejecuta el concepto de los inventarios, ¿de acuerdo?, se tiene un problema o un traspié. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es ese traspié? Que se confunde el concepto de activo fijo sobre el concepto de inventario, ¿no? Porque no se tiene la certeza o la razón de cómo actuar frente al concepto de lo que es el inventario como tal, ¿de acuerdo? Entonces, también es importante que nosotros entendamos correctamente cómo se clasifica, cómo se mide y cómo se evalúa el concepto de los inventarios. Entonces, vamos a proyectar una pequeña sumaria, ¿ya?, sobre el concepto de los inventarios. Regáleme un minuto, por favor. Mientras voy a abrir mi ratito. Regáleme un minuto, por favor. No se me ha abierto el papel que tenía.
Un momento, please. Ya. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una pequeña sumaria, ¿no? Que es un resumen de la composición de lo que se tiene que tener en consideración para luego proceder a los detalles, ¿no? O el trabajo a ejecutar. Dentro del trabajo a ejecutar, en el proceso del inventario, ya, se comienza con el tema del inventario físico, ¿de acuerdo? El inventario físico nos ayuda a los auditores a tener una certeza sobre la cantidad y la valorización de lo que se presenta en la información financiera para poder determinar cuál es la composición del saldo que se presenta a una fecha dada, ¿de acuerdo? Entonces, para este procedimiento, nosotros tenemos que ejecutar varios conceptos de toma de inventario. Entonces, yo me detengo un momento, ¿no? Una compañía o un cliente, dentro de sus procedimientos de inventarios, ¿de acuerdo? Procedimientos de toma de inventarios, puede basarse en dos conceptos. El primer concepto, un inventario de cierre anual, o un inventario cíclico. Pregunto yo, estimados alumnos, estimados colegas, ahora les transmito. Para hacer el procedimiento de auditoría per se que nosotros verificamos, y con eso yo queremos dar la respuesta al concepto de aseveración de existencia, ¿el inventario de cierre anual es lo mismo que el inventario cíclico? ¿Qué piensan? ¿Es igual? ¿Sirve para el concepto de auditoría tener los dos tipos de inventario? ¿Qué piensan, estimados alumnos? Por favor, les doy la Y les palabra. recuerdo a todos ustedes, tienen la posibilidad de enviar sus comentarios y preguntas por medio del chat usando el micrófono, por supuesto invitándoles a que podamos hacer esta sesión participativa y de esta manera pues podamos contribuir todos con nuestro amigo Luis Hidalgo, quien como siempre está acá para aclarar todas nuestras dudas. Participemos entonces en esta capacitación por medio del chat o el micrófono de ser necesario. Doctor, no hay ningún comentario. Animo a la audiencia que puedan participar y sin más les cedo nuevamente los micrófonos. Adelante. Listo. A ver, vamos a ponernos a analizar. En la etapa del proceso de auditoría, nosotros tenemos que identificar a través de un entendimiento, ¿de acuerdo? El proceso si el cliente, ¿de acuerdo?, hace o realiza un inventario de cierre anual o un inventario cíclico. Profesor, ¿es lo mismo un inventario de cierre anual que un inventario cíclico? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Profesor, ¿y un inventario de cíclico es un inventario continuo a través de muestra que se ejecuta a lo largo de todo el año? En cambio, un inventario de cierre anual es un solo inventario que se ejecuta en un solo momento. Interesante. Ahora, yo les digo, si a ti te contratan, ¿de acuerdo? Si a ti te contrataran para hacer un inventario de cíclico, o te dice el cliente al momento de hacer el procedimiento de trabajo, ¿de acuerdo? Y te invitan y te dicen, ¿sabes qué? Nuestro procedimiento per se, nuestro procedimiento de trabajo
nuestro procedimiento de realización, ¿de acuerdo? Para el desarrollo del proceso de activo fijo es hacer un inventario cíclico y ya durante el año hemos hecho 10 inventarios físicos y solamente nos quedan 5 por ejecutar, porque lo hemos hecho a lo largo de los años. Hemos hecho un inventario cíclico en función a muestra y solamente te queda, como auditor, participar en 5 inventarios. ¿De acuerdo? Que es lo que queda el resto del año. Pregunto yo, estimados alumnos, estimados colegas, ¿eso es correcto? ¿Ustedes aceptarían que el cliente los invite a un proceso de auditoría y que el inventario físico solamente se ejecute en función a una muestra, ni en función a un total o la integridad total del CARDEX, sino en función a una muestra y te digan que solamente van a hacer 5 inventarios pero sobre muestra? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. Si a ti te invitan a hacer una auditoría financiera y te contratan en el mes de marzo o abril del año 2023 y ya el cliente ejecutó un activo fijo, ¿ustedes cómo procederían? Esas son mis dos preguntas. El inventario cíclico, en función al concepto que yo les he dado, en función al concepto que yo les he indicado, ¿sirve para los conceptos de auditoría financiera? Sí, no. Y la segunda pregunta, si a ti te han contratado para hacer un inventario, ¿de acuerdo? Para hacer una auditoría financiera de manera posterior al inventario, ¿te sirve el inventario ejecutado por el cliente? ¿O cuál sería la respuesta del auditor? Esas son las preguntas que yo le traslado antes de desarrollar todo el concepto de auditoría a los inventarios. Por favor, Blanca, si tienen comentarios los alumnos. Bien, quedamos atentos a sus comentarios sobre esta primera parte introductoria. Si pueden hacernos llegar sus comentarios vía chat o vía micrófono, se lo agradecemos. Si todo está claro hasta este punto, también le agradecemos nos puedan enviar un mensajito para así tener su feedback y así saber, valga la redundancia, si vamos por buen camino. Bueno, creo que todavía están calladitos o ya comenzaron a lanzar consultas. Blanca o Por el momento, sus doctor, inquietudes. ningún comentario, podemos continuar. Buenísimo. Entonces, la respuesta, estimados alumnos, estimados colegas, el inventario cíclico no sirve para dar respuesta a la aseveración de existencia para propósitos de auditoría. Sí, de auditoría financiera. ¿Por qué? Porque no te está dando aseguramiento de la integridad total del inventario. Simplemente se basa en un inventario de control interno que ejecuta la gerencia de la compañía para sus propósitos internos o de control. Más no te ayuda al proceso de auditoría financiera. ¿De acuerdo? No se puede porque no está sumando la integridad total de la información financiera que uno audita. Conclusión, te podría llevar a un concepto de error financiero y por tal motivo complejidad al momento de ejecutar el trabajo de auditoría. Pregunto yo, y respondiendo a la segunda consulta que yo les hacía, si a ti te contrataran de manera posteriori al cierre de un inventario anual, ¿de acuerdo? Y el cliente ya realizó su inventario físico y a ti te contrataron en el mes de marzo, abril del año siguiente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la respuesta que yo les daría o les indicaría es que efectivamente tendría que hacer el cliente una toma de inventario físico para el propósito de auditoría. Profesor, ¿serviría que el cliente me diga, vamos a hacerlo sobre una muestra, si ya tomamos inventario? Y ahí la respuesta podría
sugiere un poco ambigua, ¿de acuerdo? Se supone que la auditoría se debió contratar de manera anticipada antes del cierre y tú participar como auditor del proceso. Porque la toma de inventario físico, más que un procedimiento sustantivo, es el procedimiento de control que se basa en qué? En el cumplimiento de los procedimientos de la ejecución del proceso de inventario, que obviamente en función de una muestra selectiva se va a ejecutar y se va a desarrollar, ¿de acuerdo? Y se va a probar la existencia y luego la evaluación y los movimientos del CARDEX en función a la muestra y los cortes documentarios que se tendrían que ejecutar en el proceso de auditoría financiera para la validación de lo que es el inventario físico, ¿sí? Es un poco complejo. ¿Cómo se manejaría? Si el cliente ha hecho un inventario físico, de acuerdo al 100%, uno tendría que hacer una evaluación si efectivamente hubieron muchas diferencias de inventario entre sobrantes y faltantes. Si dentro del procedimiento que ejecutó el cliente al momento de realizar el inventario de toma física de manera independiente sin considerar un auditor financiero, ¿de acuerdo? Y evaluando si no existen muchas diferencias de inventario entre sobrantes y faltantes, les compro la idea que sí se podría tomar la decisión de seleccionar una muestra para evaluar, ¿no?, la existencia y luego hacer un movimiento retrospectivo hasta llegar al movimiento de los inventarios. Tema 1. Tema 2, ¿de acuerdo? El tema 2 es que si se ha detectado muchas diferencias en el proceso del inventario físico, ¿de acuerdo? Entonces no te da confianza o no le da confianza al auditor financiero y se tendría que hacer una toma de inventario adicional. ¿Por qué? Porque existieron dudas existenciales de diferencias de inventario, muchas diferencias de inventario al momento de hacer o que te pasen el resumen y se identificaron demasiadas partidas o demasiadas diferencias. Conclusión, se tendría que negociar con el cliente para poder ejecutar una evaluación de toma de inventario para efectos de auditoría. Entonces, en resumen, chicos, hay dos procedimientos de inventario. Antes de formalizar cualquier acuerdo de auditoría en una empresa de manufactura, en una empresa que se dedica al retail, una empresa comercial que tenga un componente significativo, en el SCOT significan, ¿no? En el SCOT que significa cuentas significativas de los procesos, ¿no? Uno tendría que tomar la decisión de coordinar con el cliente para poder ejecutar una toma de inventario físico para fines de la auditoría. ¿Por qué? Para que te lleve a una conclusión de tranquilidad y se pueda desarrollar tranquilamente el proceso de auditoría y se cumplan con los estándares de calidad que uno tiene, ¿de acuerdo? Porque la idea, ¿de acuerdo? La idea de cubrir el concepto del Significant Class of Transaction, que son los SCOT, ¿no? La clase de transacciones significativas, ¿ya? Te permite a ti tener un repase y una tranquilidad al proceso del inventario, ¿de acuerdo? Ahora, otra pregunta que es importante también entender, ¿ya? Respecto al concepto de la existencia de los inventarios, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se debería tomar el proceso de inventario? Para efectos de la auditoría, el proceso del inventario sirve que se haga o se ejecute de manera muy lejana al cierre final o muy cercana al cierre final de los estados financieros para su cierre anual. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es lo recomendable, cuál es la sugerencia que se debería dar a los clientes para la realización de la toma de inventarios físicos? Que se ejecute de manera lejana a la preparación de la información financiera de cierre anual, que para términos financieros y fiscales es la misma, o que se ejecute un inventario físico de cierre